Dispón tu corazón y tu mente para dejarte guiar por la voz de Dios en cada enseñanza. Comencemos. Mis amigos queridos, qué bueno que está con nosotros en los comentarios de la lección de Escuela Sabática. Les mandamos un abrazo y un saludo de la iglesia de Los Sabinos, a la iglesia adventista de Los Sabinos, aquí en Montemorelos, Nuevo León. Tenemos a nuestros amigos que que son los invitados de este trimestre y que traen muy buenos comentarios y nos han ayudado en esta lección que está transcurriendo. Estamos en la lección número 5 y se titula Todo para la gloria de Dios. Y vamos a iniciar con una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Elionei que nos guíe en una oración. Oramos. Cariñoso, eterno, buen Padre, santo es tu nombre. Te damos muchas gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra y prepararnos para tener una mejor relación contigo. También pido que bendigas a todos aquellos que están viendo esta transmisión. Quédate con nosotros y que tú conduzcas el estudio de esta mañana. En tu amor te lo pido, Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues bueno, la semana pasada nos quedamos muy interesante los comentarios que estábamos haciendo acerca de la inmoralidad sexual que existía dentro del seno de la iglesia de Corintio. Y vamos a analizar un tema interesante hoy, pero antes vamos a leer el versículo de memoria que se encuentra en Primera de Corintios 10:31. Primera de Corintios 10:31. Y dice así: Así, si comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Entonces, la semana pasada terminamos hablando de la inmoralidad sexual que existía en la iglesia y cómo Pablo decía que esos pecados debían de ser erradicados de la iglesia, que a las personas tal debería de excluírsele, ¿verdad? Y que debíamos de huir de esa situación. Esta semana analizamos el tema de la idolatría y algo tocamos también ahí de los alimentos. Pablo enfatiza también que al igual que la inmoralidad sexual, también debemos de huir de la idolatría, ¿verdad? Que debemos de huir de esa idolatría, porque si no, eso también va a acarrear un problema para la iglesia. Y tocante a eso, Pablo trata de relacionar ahí también lo que es el amor, lo que es el conocimiento y varios otros temas de los cuales se va a desprender de que la base de todo sigue siendo el amor. Como que Pablo empieza ahora a enfilar su estudio, porque más adelante vamos a estudiar los frutos del Espíritu y va a desarrollar Pablo lo que es el amor. Entonces, nos empieza a dar como unos destellos del tema que va a seguir, ¿verdad? Vemos cómo el conocimiento sin amor dividía a la iglesia de Corintio y cómo eso mismo nos puede dividir hoy. Vamos a ver el versículo que tenemos aquí, es en Primera de Corintios 8, 1 al 3. Si usted lo tiene, lo puede leer, hermana. Primera de Corintios 8, del 1 al 3. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Muy bien. Entonces, Pablo nos está enfatizando que el amor es el principal elemento de todo lo que nos va a decir. Que nadie por el hecho de conocer algo, pues se debe de enaltecer, porque dice, si tú te imaginas que sabes de algo, aún no sabes todo de eso. Pero si alguno ama a Dios, entonces sí tiene un conocimiento verdadero. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que el conocimiento sin amor nos puede dividir hoy, así como dividía a la iglesia de Corintio. ¿Qué encontraron de eso? En ese momento vamos a retomar un poquito de lo que menciona la lección.
Algunos creían que su conocimiento sobre la existencia de otros dioses les daba derecho a comer carnes de animales sacrificados a los ídolos. Eso era por una parte, pero había otro grupo quienes se oponían a este comportamiento. Y cuán importante ya, de hecho, hasta en los alimentos, si se come, no se come. ¿Por qué si lo comíamos, por qué no? Para algunos decían, bueno, no pasa nada. O sea, no, pero había otro grupo que sí, para ellos, ¿cómo lo vas a comer si ya fue sacrificado a los ídolos? Pero basaban esa creencia en que ellos conocían, de que tenían conocimiento de los dioses. Pudiese decir que alguien pudiera decir, yo conozco toda la Biblia y entonces pues por mí no hay problema. ¿Y qué llega a pasar? Ajá. Entonces ese conocimiento que crea en el ser humano los hizo arrogantes. Creían que por conocer ya eso ellos podían hacer todo lo que se envanecían. Se envanecían, creían, yo lo puedo hacer, no pasa nada. Pero entonces se estaban olvidando de que realmente no era ese conocimiento el que los iba a hacer crecer, sino que era el amor de Dios. De Dios. Dice la palabra del Señor, antes de que lea aquí en 1 Corintios, capítulo 8, 9 al 12, quiero decirlo esto. Si mi libertad hace tropezar a mi hermano por mi conocimiento, entonces mi conocimiento se vuelve arrogancia. Y como cristiano ya no me estoy conduciendo en el amor, sino es bajo la arrogancia. Y quiero leer lo que dice aquí 1 Corintios, dice, pero cuida que vuestra libertad no sea tropiezo a los débiles. ¿Quién eran los débiles? Eran todos aquellos que venían del paganismo. Y los fuertes eran los judíos o creyentes que tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios y que habían alcanzado una madurez espiritual. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento comiendo en un templo de ídolos, la conciencia del débil ¿no será inducida a comer de los sacrificios a los ídolos? Y por tu conocimiento se perdería el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecáis contra Cristo. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Si yo como cristiano maduro en la fe, que entiende que el ídolo para mí no es nada, porque conozco que hay un solo Dios que se llama Jesucristo, y fuera de ahí, para mí, no tiene valor alguno. Pero ¿qué hace el recién convertido o el débil, el que viene del mundo? Si me ve que en mi madurez, en mi libertad, para mí, como el ídolo no es nada, por ejemplo, me pueden invitar, es muy común en la oficina donde yo laboraba, se hacía altar, concurso, el Día de los Muertos se hacía altar, y el mejor altar que se hacía por oficinas, departamentos, se le daba un premio. Entonces, ¿qué hacían todos los compañeros? Llevaban frutas, caña, manzana, pan, que a mí me encanta mucho el pan, dulces. Ponían fotos de compañeros que habían fallecido. No sé, ¿verdad? Es la costumbre, muchas fotos de compañeros que habían laborado en la oficina. Y yo en varias veces me acerqué y tomé una naranja y comí. Y había una hermana que lamentablemente dejó de existir, era esposa de un pastor de otra religión. Y ella satanizaba a todos. A mí y a todos los demás, los que llevaban la ofrenda. Decía que eso era sacrificado y era demoníaco. Y era una esposa de pastor. Entonces, de manera personal, a mí venían y me decían, oye, mira qué dice la hermana. Y es esposa de pastor. Lejos de que la hermana pudiera ganarse el cariño, la simpatía, el amor, le ponían un alto y la criticaban, porque la hermana era muy drástica. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cómo usamos nuestra libertad y nuestro amor. Aquí Pablo está diciendo que deberíamos tener mucho cuidado, no de lo que comemos los maduros, sino del hermano débil, por la conciencia. Porque se imagina, entra en conflicto. Si a mí me ve comer algo que para él,
que viene del mundo cree que dejó y que es pecado, y a mí me ve comer o ingerir, entonces él dice, bueno, ¿dónde estoy? ¿El hermano vive en idolatría? Se le torna un conflicto. Para el hermano es idolatría, pero para mí ya no, porque para mí el ídolo no existe, porque para mí existe solo Jesucristo es Dios, y fuera de Jesucristo no hay Dios. Sí, es correcto, ¿verdad? La principal preocupación que está teniendo en mente Pablo es que esto conducía a la falta de unidad que podría causar el conocimiento. Dice, Pablo no critica el conocimiento como algo malo en sí. O sea, es bueno tener cierto conocimiento, sino que se opone al tipo de conocimiento que conduce a la arrogancia y que su final es dividir a la iglesia, ¿verdad? En el momento en que mi conocimiento me conduce a una arrogancia, a una prepotencia y que amenaza con dividir a la iglesia, entonces sí hay un problema ahí, lo que dice él. Dice, el conocimiento sin amor no es un verdadero conocimiento en lo absoluto. El verdadero conocimiento surge solamente cuando uno ama a Dios y es conocido por Él. Y esto va a llevar a la unidad y no a la desunión, ¿verdad? Yo creo aquí, hermanos, lo más correcto no es creerme que soy fuerte. Y eso nos va a evitar muchos problemas. Creo que delante de Dios, cuando yo digo que soy fuerte, cuando me comparo con el débil. Pero yo creo que nuestra actitud para no errar ni hacer caer en pecado y vivir dentro del amor de Dios es que yo siempre me sienta que soy débil y que pueda depender de Dios. Y si me mantengo en esa línea, en esa actitud, yo creo que voy a tener una mejor influencia para todos. Sí. Y ese mismo conocimiento de alguna manera nos hace que por amor aprendamos a poner límites a nuestra libertad. O sea, tener un límite a ciertas cosas que sabemos que puede dañar al otro, por amor a ellos, porque ese es el principio. Si no tenemos amor por los demás, entonces no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Y todo lo que hagamos debe de ser por amor. Aunque yo sepa mucho, pero si eso mucho que sé está dañando a mi prójimo, entonces de nada sirve, porque no estoy practicando el amor. El amor. Y fíjense que Pablo tiene completa autoridad cuando escribe la carta, porque Pablo tenía conocimiento absoluto del tema, ¿verdad? No sé, quizás si viviera en estos tiempos pudiese tener un doctorado, ¿verdad? Tenía mucho conocimiento, pero Pablo incluso renuncia a ciertos derechos legítimos que él tenía en Corintio, a fin de que permaneciera la unidad. ¿A qué derecho podemos renunciar nosotros hoy? Por el Evangelio. Y vamos a buscar la cita bíblica que tenemos aquí, que es 1 Corintios 9, 1 al 5. 1 Corintios 1, 9 al 5, si le puede dar lectura. 1 Corintios 9, 1 al 5. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho a traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? Fíjese, Pablo tenía derechos. Él tenía derechos y tenía conocimiento y tenía y su apostolado que hemos visto en lecciones anteriores. Y él dice, yo soy Pablo y tengo todos estos derechos, pum, pum, pum. Sin embargo, estoy dispuesto a renunciar a esos derechos por amor a la iglesia, por amor al Evangelio. ¿Qué derechos tenemos nosotros que podíamos o debemos de renunciar a fin de unir a la iglesia, a fin de cumplir la misión, a fin de compartir el Evangelio? Aquí hay dos cosas muy importantes. Está renunciando a dos grandes derechos, ¿verdad?, fundamentales en la vida de un creyente y sobre todo de un apóstol. El derecho a comer y beber
¿verdad? De la ayuda económica, porque él tenía derecho a comer, es parte Sí. de la vida y tenemos derecho a todo. Pero él recibía una ayuda económica de ciertas iglesias, entonces él está renunciando a tomar de esos fondos para sustentarse en los alimentos cotidianos. Y también él renuncia a un derecho a traer una esposa creyente. Quiero recalcar aquí algo muy importante. Pablo, tal vez más adelante lo toquemos en otra lección de este trimestre. Pablo renuncia por voluntad propia. No está siendo coercionado, porque él mismo dice que tenía derecho, así como Cefas, como Pedro, que tenía esposa, ¿no? Él de manera voluntaria, nadie, no es coercitivo, no es una decisión coercitiva que porque la iglesia lo veía mal, o no vayamos a pensar que la iglesia está impidiendo que sus dirigentes se casen, ¿no? Como hay ciertas organizaciones que no permiten que sus dirigentes se casen, pero eso no es lo que la Biblia enseña. Aquí Pablo está haciendo un renunciamiento voluntario y personal, que más adelante creo que va a explicar por qué tomó esa decisión. Ahora no recuerdo, pero él dice que tiene el don del celibato. Sí, Por voluntad propia. voluntad propia. No es, que quede claro, que ninguna iglesia, ningún grupo de ese entonces en Corinto lo está obligando a tomar esa decisión. Por eso yo digo que más adelante creo que Pablo va a explicar por qué está tomando esa decisión, ¿no? La abnegación de Pablo nos hace ver de una persona que realmente estaba convertida, sabía en quién creía y de quién estaba predicando. Y eso mismo les hacía ver a los hermanos. O sea, él sabía que tenía derecho, ciertos derechos, pero se había limitado a ellos porque él tenía un corazón abnegado. Él estaba convencido de ese evangelio que estaba predicando. Él estaba convencido de ello y quería hacerlo por amor. Y eso le mostraba a la iglesia. Ahora sí nos vamos. No solamente. Exactamente. Por ejemplo, él estaba enseñando con el ejemplo que debemos de ser abnegados, desinteresados a las cosas terrenales, sino hacerlo todo por amor. Dice, el ejemplo más práctico del amor desinteresado por Cristo y por los hermanos. Pablo renunció a algunos de sus derechos y él trabajaba haciendo tienda para ganarse la vida. Aunque él tenía derecho a que la iglesia le pagara ciertos viajes, él decía no. Además, para que no se malinterprete, yo pago mi propio viático y yo pago de lo que yo gano, ¿verdad? Yo creo que actualmente, hermano, se pudiera hacer lo mismo, y quizás hay algunos hermanos que lo hacen, de que compren sus propios folletos para hacer obra misionera y no esperan a que la iglesia les dé sus folletos, o no dependen de la iglesia o de un departamento de actividad personal para que ellos hagan su ministerio. Yo conozco hermanos que compran sus folletos, compran sus Biblias y las reparten y tienen sus propios fondos para su actividad misionera, y ellos lo realizan, ¿verdad? Aunque pudiesen pedir a la iglesia, pero no lo piden, ¿verdad? Y quizás no sea, a lo mejor haya pastores que, aun y cuando tienen derecho a que se les pague sus viajes, quizás ellos trabajan en otra área. Conozco un pastor que hace pan y él pues de ahí se gana la vida y de ahí hace su actividad misionera, ¿verdad? Entonces, hay diversos ministerios que muchos hermanos siguen el ejemplo de Pablo, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues, Dios bendice esos ministerios. Quiero agregar algo también explicando un poquito para no confundir a la hermandad o a un que por primera vez se está conectándose. Gracias a Dios, hoy en día nuestra iglesia está tan organizada que a sus ministros dependen totalmente de las fuentes de ingresos que tiene de acuerdo a los principios de la Biblia. Ya nuestros dirigentes, nuestros pastores, no tienen que distraerse por estar tratando de adquirir cómo va a sustentar a su familia. No, ahora nuestro ministerio pastoral está tan organizado que ellos tienen ya un salario fijo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Como Pablo lo estipula,
Ellos tienen ese derecho. Pero Pablo está rechazando por lo pronto, porque más adelante vamos a ver que él sí recibe una ayuda, pero con las iglesias de Corinto no. Porque él no quiere ser piedra de tropiezo para el desarrollo de la iglesia. Y además está enseñando que él está siendo guiado por el amor de Cristo, que creo que es lo más importante, ¿no? Que él nos está enseñando, que debemos conducirnos siempre por el amor en bien de la hermandad y de la armonía y de la unidad de la iglesia. Sí, yo creo que Pablo actuaba en concordancia con la situación que le estaba tocando vivir en Corintio, ¿verdad? Exacto. Él vio a la iglesia cómo estaba, vio los problemas que tenían y dijo, No quiso ser un problema más. aquí no, ¿verdad? Aquí no, ¿verdad? Aquí la situación es así. Y sabiamente, dirigido por el Espíritu Santo, él determinó y pone los principios esos que acabamos de comentar. Pero como bien usted dice, ¿verdad? Actualmente, gracias a Dios, tenemos un sistema bien organizado para que el siervo de Dios se dedique al área. Totalmente, es verdad, eso es muy cierto, ¿verdad? Muy bien. Más adelante, en el folleto de nuestra lección, nos vuelve a recalcar otra vez que la idolatría estaba muy arraigada en la iglesia de Corintio. Recordemos que había sacerdotisas que se dedicaban a la práctica de la inmoralidad sexual en los templos, en los cuales también se ofrecía alimentos para los ídolos. Esos alimentos, como ya dijimos anteriormente, se llevaban al mercado y se compraban y se vendían. Entonces Pablo nuevamente nos vuelve otra vez a recalcar y nos advierte contra la idolatría. Pero era una idolatría disfrazada. La idolatría disfrazada hizo caer a Israel, hizo caer a Corintios. ¿Y qué ídolos modernos disfrazados podemos tener hoy que nos pueden estar afectando y que debemos derribar? El trabajo. Una persona que le esté yendo bien económicamente puede ser el amor al dinero. Podría ser uno de esos ídolos disfrazados que podrían encontrarse uno aquí. La misma comodidad que uno puede encontrar en los... Antes de seguir comentando, me gustaría que le pusiéramos fundamento bíblico a nuestro diálogo. Vamos a buscarlo, sí. Que está en 1 Corintios capítulo 10, versículos 6 al 12. 1 Corintios 10, capítulo 6 10 al 12. 6 al 12. ¿Lo lee, hermano? ¿O lo leo yo? Muy bien, dice así: todo esto sucedió, por ejemplo, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, hablando del pueblo de Israel, de la pregunta que usted hacía. Ni seáis idólatras como alguno de ellos, según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantaban a divertirse. No forniquemos como algunos de ellos, hablando de los pueblo de Israel, fornicaron, y en un día cayeron 23,000 personas, hablando de la historia de Israel cuando estaba en los linderos de Moab, ¿verdad? Que fornicaron con los moabitas y vino gran destrucción. Dice, versículo 9, no tentéis a Cristo como algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes, cuando Moisés levantó la serpiente, ¿no? Y muchos fueron mordidos por serpientes venenosas. Ni murmuréis, versículo 10, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les sucedieron, por ejemplo, y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin del tiempo, o sea, para nosotros. Como advertencia. Sí, las idolatrías disfrazadas que llevaron al pueblo de Israel a desviarse del camino de Dios y que también al pueblo de Corintio también los llevó a desviarse. Esas idolatrías disfrazadas que existen hoy en nuestro pueblo y nos pueden estar llevando. Una de ellas, ya lo mencionó usted, es el trabajo. ¿Qué otras idolatrías disfrazadas podemos tener en casa, en la iglesia, que nos pudiesen estar afectando en nuestra relación con Dios? Yo creo, ¿verdad? El materialismo encierra muchas cosas. Todos queremos tener una buena casa, los mejores muebles,
estar a la vanguardia. Yo creo que hay muchos ídolos disfrazados de al menos cosas como que no son dañinas, pero si nuestro corazón está ahí, porque yo no sé, ¿verdad?, de ustedes, pero si yo anhelo tener una casa muy bonita, el coche último modelo, las mejores cosas que están saliendo hoy en día y yo los codicio, entonces para eso es un ídolo disfrazado. El materialismo me está consumiendo y está ocupando el lugar que a Jesucristo le debe corresponder. Y tal vez sin darme cuenta estoy cayendo en esos problemas. Por eso dice ídolos disfrazados. Y yo creo que eso es lo más grave, ¿no? No nos estamos dando cuenta en qué momento nosotros estamos idolatrando a cosas, objetos o como el trabajo, como dijo Villanet, ¿verdad? Recordemos la historia del joven rico, ¿no? Exacto. El joven rico, cuando Jesús le hace el llamado y no lo acepta, no acepta el llamado, porque lo que Jesús le pidió era: ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme, ¿verdad? Entonces el joven no le siguió porque tenía muchos bienes. Entonces, uno de los ídolos que podemos tener, o los ídolos que nosotros podemos tener, es todo aquello que pone delante, ponemos en primer lugar antes que a Dios. Y yo creo que ahí puede caer incluso a veces la familia también, ¿verdad? Exacto. La familia, quizás un artista, una música de un artista moderno, algún deporte. O puede ser algún pastor dentro de la iglesia que predica bonito, un cantante de la iglesia también. O más, sí, un poquito más íntimo, un artista de la iglesia que canta bonito, o algún pastor que predica bonito, que me gusta la línea de pensamiento que él trae, y entonces yo lo utilizo y me apoyo en ello, ¿verdad? Entonces, recordemos que el enemigo es muy sutil, y quizás pudiese ser hasta la ropa, la moda, incluso yo en mi persona pudiese decir que me hago un ídolo de mí mismo, a lo mejor mi forma tan arrogante o esplendorosa en que quiero presentarme, lo cual no es una forma humilde, ¿verdad? Y bien. Entonces pudiese ser, eso también está afectando el ego. Bueno, el ego puede ser una forma de ídolo en la que suplo a Dios, y entonces en vez de que eso me acerque a Dios, me está alejando de Dios, y está disfrazado, ¿verdad? Y lo grave es que no se está dando cuenta. Ese es lo más grave, ¿sí? No te das cuenta que está un ídolo ahí de por medio y te está impidiendo tu relación con Dios, ¿verdad? Y eso nos va a llevar a la postre a un desenlace pues malo, si nosotros no decidimos abandonar esa idolatría. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es enseñarnos que Dios nos está exigiendo una lealtad incondicional, y por eso les hace alusión al pueblo de Israel, que recuerden. Y me gustaría compartir con ustedes lo que dice Deuteronomios 6, 4 y 5. Dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuán importante es que entendamos que Dios nos exige, Dios nos pide por amor, lealtad. Si amamos a Dios, entonces les vamos a ser fiel a Él, porque tenemos un Dios que nos ama. Sí. Aunque la lección hace énfasis, dice la lección, la idolatría provoca los celos del Señor, hacía énfasis ahí en la lección. Pero tenemos que entender que es que Dios nos ama, y ese amor también debe producirse en nosotros. Si tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, vamos a amarle y vamos a agradarle a Él. Y entonces vamos a dejar a un lado todo aquello que esté queriendo ocupar el lugar de Dios. Por eso, Pablo dice en 10:11, estas cosas le sucedieron por ejemplo para nosotros,
y fueron escritas para advertir a los que han llegado al fin. O sea, es una advertencia para nosotros, para no cometer los mismos errores. Y el principio bíblico está en el versículo del texto para memorizar, el 10:31, que dice: así, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, aquí engloba todo. Hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Así que nuestra vida debe estar centralizada en Cristo y esto nos va a evitar caer en idolatrías, aunque Satanás lo quiera disfrazar. Pero es ¿cómo correcto. entender ese versículo también? Porque puede llegar a confundirnos a uno a otro. Si dice, así que coméis y bebéis y hacéis toda cosa para la gloria de Dios, entonces puedo comer esto, puedo comer lo otro, puedo beber esto. Puede llegar a pensar alguien de esa manera, pero ¿cómo poder entender eso que nos está explicando el apóstol Pablo ahí? Dice el comentarista dice, incluso las cosas lícitas pueden no ser provechosas ni edificantes, ya que pueden ofender la conciencia de otras personas. Este principio está magistralmente sintetizado en la palabra: háganlo todo para la honra y gloria de Dios. Es decir, si lo que yo estoy haciendo, si con lo que yo estoy haciendo no estoy honrando a Dios, entonces es una idolatría, ¿verdad? Si yo estoy ofendiendo incluso si yo estoy ofendiendo con mi palabra a alguien, aún y cuando sea la verdad, no lo estoy reedificando, ¿verdad? Sigue diciendo aquí, cualquier cosa que usurpe la gloria que pertenece a Dios es una forma de idolatría. Por idolatría no se refería solamente a la adoración de los ídolos, sino al servicio propio. Imagínense, el servicio propio, el amor a la comodidad, a la complacencia de los apetitos y a las pasiones. Un poquito más allá, ¿no? Las pasiones, complacencia propia, ¿verdad? Estamos en una generación actual en la que nos desgastamos por complacernos a nosotros mismos, en el vestir, en el sentir, en el ver, en todo lo que yo haga. Si yo me complazco a mí mismo, es una forma de idolatría, ¿verdad? Porque no estoy dándole el primer lugar a Dios. Recordando también que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Sí, quiero agregar algo. Dice aquí, no hay área neutral para el cristiano. Cada decisión edifica al hermano o lo hace tropezar. Exalta a Cristo o exalta al ídolo. La libertad cristiana no es puedo hacer lo que quiera, es soy libre para amar y renunciar para que Cristo sea visto en mí. Muy bien, pues hay comentarios más extensos, ¿verdad? Y se nos acabó el tiempo, pues agradecemos a nuestros amigos que nos siguen, agradecemos a nuestros hermanos que están aquí con nosotros. Vamos a terminar con una oración y no deje de sintonizando la próxima semana en la lección número 5. 6. Perdón, la lección número 6 ya nos toca la siguiente semana y va a estar muy interesante porque se titula Dones espirituales. Y cada día conforme vamos estudiando la lección, como Dejamos que los también nos deja esa espinita de querer conocer más, querer qué es lo que Pablo estudiar quiere más. enseñarnos a la iglesia actual, que eso es lo principal, Muy qué es lo bien. que nos quiere enseñar. Pues vamos a orar, vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos por tu amor, por tu bondad, pero también por tu misericordia y por tu gracia, Señor, porque por tu sangre preciosa estamos aquí sentados llevando este mensaje y ojalá este mensaje pueda tocar a alguien, Señor, pueda llegarle a alguien que lo necesite, a alguien que esté en una situación especial y que las palabras del apóstol a través de tu Espíritu Santo puedan llegar a esos corazones, Señor. Quédate con nosotros, bendice a nuestros hermanos, guíalos en sus compromisos, Padre mío, y gracias porque esta señal llega a muchas personas. Amén. Te lo agradecemos en el amor de Jesús. Amén. Amén. Amén.